Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, Inge. Pucha, qué pena que todavía no. ¿Qué saben? ¿Qué avances han habido? Ninguno, más bien se agravó. He visto que han sacado una resolución, creo, ¿no? Solo para suspenderlo. Quieren que renuncie siempre. No es otra cosa más que renuncia. Pucha, qué pena realmente que tengamos que llegar a todo esto. Bueno, vamos nosotros a seguir. Tenemos que avanzar. Vamos a seguir avanzando. Hay muchas todavía conceptos de probabilidades que debemos saber antes de pasar a hacer ejercicio, ¿no? Entonces, a ver, recordemos lo que era un experimento aleatorio. Decíamos que un experimento aleatorio era un suceso que sabíamos nosotros los posibles resultados que puede tener un suceso, pero no sabemos cuál va a salir, digamos, o qué resultado va a salir. Entonces, eh, no sabemos el resultado. Por ejemplo, el de lo que veníamos hablando, del lanzamiento de un dado, sabemos que el dado tiene seis lados y en cada lado hay un número. Entonces, cuando yo lance un dado, seguro va a salir entre los números 1 y 6, digamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, el experimento es eso, es ese fenómeno que uno conoce los posibles resultados, pero no sé cuál o no sé qué es lo que va a pasar. Es incierto eso. Entonces, eso es un experimento aleatorio. Entonces, ¿qué condiciones tiene un experimento aleatorio? Que todos los posibles resultados son conocidos de antemano, ¿ya? Aquí. Y cualquier realización del experimento da lugar a un resultado que no es conocido de antemano. Es decir, cuando yo, en el caso de lanzar el dado, una vez yo lance el dado, entonces voy a saber cuál es el resultado. Mientras no haga eso, mientras no ejecute el experimento, no va a pasar eso, ¿no? No voy a saber qué es lo que va a ocurrir. Entonces, y el experimento, es decir, puede repetirse bajo idénticas condiciones, es decir, puedo volver a sacar el mismo resultado si lanzo el dado, por ejemplo, sacar un 6 varias veces, no sé, o un 4, ¿ya? Entonces eso tengámoslo claro, que el experimento aleatorio es un fenómeno, un suceso del que yo conozco los posibles resultados, pero no sé qué es lo que va a salir. Ahí tengo incertidumbre. Parece que ahora están todos porque dijimos que vamos a hablar sobre las notas, ¿no? Sí. Ahora, parece que esa es lo que hay que decir siempre. ¿Qué le iba a decir? Entonces, ese es un experimento aleatorio. Y el espacio muestral, entonces, cuando uno habla de un experimento aleatorio, tiene que hablar también de un espacio muestral que viene a ser todo el conjunto
de posibles resultados del espacio muestral. ¿Está bien? Por ejemplo, si tomamos como ejemplo el lanzamiento de un dado, el espacio muestral vendría a ser los 6 números que tiene el dado, ¿no? El espacio muestral en la teoría de probabilidad se representa con el símbolo de omega, el símbolo griego omega. Entonces, ya. Entonces el espacio muestral viene a ser todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. Ahora, uno dice, como ejemplo, dice el lanzamiento del dado, pero pueden haber o hay muchos otros, como por ejemplo, no sé, decir la cantidad de hijos de una familia de Santa Cruz, o podría ser el número de horas que estudian los alumnos, ¿ya? Entonces el espacio muestral viene a ser todo ese conjunto de posibles resultados, digamos. ¿Está bien? Y un suceso elemental vendría a ser cada elemento del espacio muestral, digamos. Cada componente, se puede decir. Ese es un suceso elemental. Y un suceso compuesto es un conjunto de esos elementos del espacio muestral. Por ejemplo, obtener un número par, ese es un suceso compuesto. Seguimos con el ejemplo del lanzamiento de un dado. Obtener un número impar es un suceso compuesto. Obtener un número mayor que 4 es un suceso compuesto. Obtener el 3 y el 5 es un suceso compuesto. Obtener, no sé, los números primos, como le decía. ¿Ya? Entonces, eso es el suceso compuesto, el conjunto de elementos del espacio muestral. Entonces, esto para dejarlo claro, que el espacio muestral viene a ser todos los posibles resultados que nosotros vamos a saber que puede ocurrir, y el suceso elemental viene a ser cada posible resultado por sí solo. ¿Ya? Bueno, luego tenemos las clases de espacio muestral. Se puede decir que hay 3 clases, bueno, acá hay 4, pero ahorita vamos a ver por qué. Decimos que hay un espacio muestral finito que tiene un número contable de elementos que nosotros podemos saber. Es el espacio muestral infinito numerable, por ejemplo, puede ser, por ejemplo, como dice ahí, lanzar el dado hasta obtener un 1. No sé yo cuántas veces voy a lanzar el dado, entonces voy a tener infinitas posibilidades, digamos. Entonces eso es el espacio muestral. El espacio muestral discreto, entonces se llama discreto tanto al espacio muestral finito
y al muestral infinito numerable. Entonces, un espacio muestral discreto es aquel espacio donde yo sí puedo saber los posibles resultados, digamos, de un experimento aleatorio. Entonces, ese es el espacio muestral discreto, es una cantidad, pongámosle entre comillas, finita de elementos, que sí se puede saber, ¿ya? Y el espacio muestral continuo es un espacio que tiene un número infinito que no sabemos cuántos pueden haber. Por ejemplo, ¿cómo podríamos decir? El peso de las personas, por ejemplo. Si bien parece un conjunto de elementos discreto, es decir, que puedo saber, pero entre nosotros mismos, si nos pesamos, ahorita voy a ver cuántos somos acá, hemos batido récord, 46 personas. Si nosotros nos pesamos los 46 y anotamos el peso, pero acá hay una aclaración, anotamos el peso con todos los decimales que aparece, digamos. Entonces, va a ser, por ejemplo, va a ser siempre un espacio muestral infinito, porque, digamos, yo digo, mi peso es 85.45, digamos. Listo. Trabajo con dos decimales. No, pongámosles 3, ya, 85.453. Aumenta un decimal más, 452. Uno más. Entonces, entre las personas, por ahí el otro va a tener, otra persona va a tener acá un peso que va a decir 85,4532,2, digamos, y este es 32,1. Entonces, yo no sé cuántos números o cuántos pesos va a haber en un rango, pueden haber hartos, que no sé. Bueno, en el caso de nosotros sí podemos saber, porque somos pocos, digamos. Pero si yo les digo, por ejemplo, cuántos números hay entre el 80 y 90, usted me va a decir, hay 10 números si contamos puros enteros y que sume en unidades, digamos. Pero si yo digo 80,000 con 5 al 90,000 con 5 decimales, ya cambia. No tengo 10 números, tengo el 81, el 80.00002, 80.0003, y va a llegar un momento en que va a ser 80.009 y el siguiente va a ser 80.0010 y el otro va a ser 80.0011, así. Entonces hay una infinidad de números y el peso o la altura, por ejemplo, o el tiempo que se tarda en llegar de un lugar a otro, no siempre es exacto, no siempre es exacto. Por eso más adelante en la estadística 2 van a ver de que las probabilidades para espacios muestrales continuos se utilizan integrales, se utilizan otros métodos para calcular la probabilidad. ¿Ya? Entonces, el espacio muestral continuo es aquel espacio donde yo no puedo saber la cantidad
de elementos que tiene. Puede haber un montón, miles, no sé. Como por ejemplo, lo que yo les digo, el tiempo que tarda un avión en llegar desde Santa Cruz hasta La Paz, por ejemplo. Eso es continuo, porque en un vuelo será, no sé, 58 minutos con 30 segundos, con tantas centésimas, o sea, y siempre que uno habla del espacio continuo, uno, por ejemplo, en la altura o en el peso, podría creer de que los números son pocos porque yo los veo desde un punto de vista redondeado, digamos. Pero si nosotros anotamos tal cual muestra un peso, por ejemplo, de una persona, con una balanza que no solo me dé en valores enteros, por ahí me da en valores de decimales y por ahí tengo 10 decimales, entonces entre una persona y otra va a ser imposible que obtenga el mismo peso entre uno y otro. Va a variar siempre algo, ¿ya? Entonces, ese es el espacio muestral continuo. Obviamente, por ahora, en esta materia, ese espacio, este de acá, no es un problema ahora porque las distribuciones normales, eso se lo ve en la otra materia. Pero está bueno que sepan que hay un espacio muestral continuo donde son hartos elementos que uno no puede saber la cantidad, ¿no? Si tienen alguna pregunta, me avisan, jóvenes. Ahora, seguimos con el ejemplo de lanzar un dado, por ejemplo, y digamos que lanzamos el dado. Entonces, hay sucesos que uno puede llamar el suceso seguro, es el que siempre ocurre al hacer el experimento. Por ejemplo, yo puedo decir de sacar un número al lanzar un dado. Eso parece absurdo, pero vale para explicar lo que significa, ¿no? Entonces, el suceso seguro sí va a ser posible porque el conjunto o el espacio muestral está formado por números. Entonces, si yo digo que el experimento va a ser lanzar un dado y el suceso compuesto va a decir obtener un número, entonces eso va a ser un suceso seguro y su probabilidad va a ser 1, digamos, o 100%. El suceso imposible es aquel que no puede ocurrir con ese experimento. Por ejemplo, sacar el número 7, obtener un número 7 o obtener un número negativo. Entonces, el suceso imposible me da un resultado, un conjunto vacío de elementos que no tiene valores, no tiene elementos. Entonces ahí la probabilidad de un suceso imposible es 0, digamos, no va a ocurrir. O es como decir, la probabilidad de que alguien saque de nota 110, digamos, cuando el tope o el límite es 100 y el mínimo es 0, no puede haber también notas negativas. Y el suceso complementario o contrario a un suceso
Entonces es el suceso cuando no ocurre A, digamos. O cómo le puedo decir esto. Acá les hice el gráfico. Entonces tenemos acá, este es el suceso A. Y el suceso complementario es todo lo que está por fuera. ¿Está bien? El suceso contrario se denota como AC con una C a un costado, o A, la letra, o el valor, o el símbolo que ustedes tomen para definir un experimento aleatorio. En este caso es A para el ejemplo. Es A con una rayita arriba como la media. Pero eso a veces confunde si nosotros agarramos la X, por ejemplo. Entonces es mejor utilizar esta de acá, la A y el C. ¿Está bien? Este de acá. Entonces el suceso complementario contrario a un suceso es aquel que no ocurre o vendría a ser lo que decíamos el otro día, el 1 menos de que ocurra de que ocurra la probabilidad de A, digamos. Esto vendría a ser A complemento. ¿Ya? Es todo lo verde, el suceso A es el rojo y todo lo verde es el complemento de A, lo que está por fuera. Ahora acá viene algo importante que uno empieza a utilizar ya en el cálculo de las probabilidades, y es bueno que esto lo tengamos bien claro, que es las operaciones con sucesos. A ver, recordemos que un suceso es un conjunto de los elementos del espacio muestral. Eso, un suceso compuesto o un suceso simplemente. Es un conjunto de elementos del espacio muestral. Entonces yo puedo hacer operaciones entre sucesos. Por ejemplo, aquí les digo, a ver, yo podría tener, descartar. Voy a llevar esto más allá. Y podría tener otro suceso, voy a representar, insertar. Aquí así. Esto para que lo entendamos. Voy a poner en amarillo eso. Ya. Y este se va a llamar el control C, control. Este va a ser el suceso B, digamos. Esto va a ser el suceso B. Ya. Entonces, lo que se hace acá es, tengo el suceso A, todo el verde es mi espacio muestral, y los sucesos son subconjuntos de ese espacio muestral. Por ejemplo, yo tengo allá que mi espacio muestral aquí es 1, 2, 3, y yo podría tener el A que sea igual, por ejemplo, a los números pares, 2, 4, 6, y el suceso B que sea a los impares, digamos, el 1, 3, 5.
¿ya? Y yo puedo hacer operaciones entre ellos. ¿Está bien? ¿Se entiende, jóvenes? O se han ido a cenar y lo han dejado conectado. Esa parte lo puedes explicar otra vez. Ya, eso me agrada que digan eso, porque, a ver, voy a ir acá. El espacio muestral es todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. Entonces, si yo lanzo un dado, el espacio muestral se representa acá con el símbolo omega. Entonces, el experimento aleatorio de lanzar un dado, ¿qué posibles resultados yo voy a tener? Entonces voy a tener estos resultados, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Ya? Entonces ese va a ser mi espacio muestral. Va a ser, voy a poner acá mi círculo y voy a poner el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, digamos. Entonces yo voy a decir, el suceso A va a ser obtener un número par de ese experimento aleatorio. Entonces, yo le he puesto en orden a propósito acá. Entonces, mi suceso A va a ser esto. A aquí. Y esto grande, esto es el espacio muestral. Todo esto, todo el grande. Y si digo un espacio muestral, el B, voy a decir obtener un número mayor primero para no confundirnos, voy a decir obtener un número impar. Ese es mi espacio muestral. Entonces, yo vengo acá y este es bueno, no quiero tocar para no confundir. Y este vendría a ser mi suceso B. El suceso B sería este. Entonces acá yo puedo decir que A está formado por los elementos el 2, el 4 y el 6, y B está formado por el 1, el 3 y el 5. Ahora,
aquí aprovecho el A complemento. ¿Cuál sería el A complemento? Es todo lo que no está dentro del suceso A. Hay alguien que quiere conectarse. Entonces, eso sería, yo voy a pintar con rojo, bueno, con negro a todo lo que el A complemento, sería todo esto, que lo que está por fuera de A, todo esto de acá. Y lo que está por fuera de A, entonces es justamente el 1, el 3, el 5. Esto es casualidad nomás, ¿no? Porque yo he elegido así. Y el complemento de B es todo lo que está por fuera de B, que es el 2, el 4, el 6. El 6, eso sería. O en otras palabras, ahorita vamos a ver, es 1 menos la probabilidad de A. Voy a elegir otros datos para que veamos esto. Ya. Voy a borrar esto. Y voy a decir, obtener un número par. Está bien, voy a dejarlo eso. Y acá voy a poner al B. Voy a decir, obtener un número mayor a 3. Muy bien. Entonces voy a poner acá el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6. Entonces, el A, obtener un número par, vendría a ser esto. Esto de acá es el A. Y el B dice obtener un número mayor a 3. Entonces, para el B, el conjunto sería esto de acá. 4, 5 y 6. Esto sería el B. Ya, entonces acá yo puedo anotar que el suceso A tiene a los elementos 2, 4, 6 y el suceso B tiene a los elementos 4, 5 y 6. ¿Ya? Ahora, si yo les pregunto, ¿cuál sería el complemento o lo contrario de B, digamos? ¿Cuál sería? 1, 2 y 3. 1, claro, coincide, ¿no? 1, 2, 3, 4. Sería 1, 2 y 3. Muy bien. Y para el complemento o lo contrario de A, sería 1, 3 y 5. Es decir, todo lo que no está en A. Entonces uno puede hacer operaciones con estos sucesos. Ya, vamos a ver eso. Entonces decimos que la intersección de sucesos, supongamos que A y B son sucesos del espacio muestral alfa. Acá está, alfa, A y B son. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? La intersección se representa con este símbolo de acá.
con este. A intersección B se compone de todos los elementos que están en A y en B a la vez. Ahora dice, A y B son sucesos incompatibles si no tienen ningún elemento en común. Si su intersección es el suceso imposible de A intersección B, eso me va a dar un conjunto vacío. Volvamos aquí al ejemplo, a ver, que estamos aquí. Ahora, si yo digo acá, con estos conjuntos, ahí está clarito qué es lo que está. A intersección B, ¿cuáles serían? Dice que son los elementos que están en el conjunto A y también están en el conjunto B. 4 y 6. Exacto. Entonces acá el conjunto sería 4,6. Ese sería mi A intersección B. Ya. Y la unión de sucesos se compone de todos los elementos que están en A o en B. Esa es la unión. Viejo, nadie le responde al Inge, boludo. ¿Qué? ¿Qué dice? No se escuchó lo que dijo, ingeniero. No, le decía que la unión de sucesos es la unión, está compuesto con todos los elementos que están en A o en B. Entonces acá, si yo digo A unión B, ¿cuáles serían acá? 2, 4, 6, 5. Muy bien, entonces no repito, ¿no? O sea, digo, en A está el 2. En B está el 4 y 2, 4, 6. Bueno, perdón, el 5 me faltó. 4, 5, 6 y acá tengo el 2, 4, 5 y 6. Después yo puedo hallar la probabilidad de A unión B, la probabilidad. Ya. Entonces, tenemos eso. Y la diferencia de A, la barra invertida B, se compone de todos los elementos de A que no están en B. Entonces, volviendo acá, yo tendría aquí A diferencia de B. Entonces, ¿por qué valores estaría este conjunto? 2, 4, 6 y el otro está el 4, el 5. Entonces sería el 2, ¿no? ¿Está bien? ¿Cómo era eso? ¿Podría repetirlo, por favor? Ya. Dice que en las operaciones con suceso, la diferencia de suceso está denotada por A barra invertida B, lo que significa que se compone de todos los elementos que están en A pero que no están en B. O sea, esa es la diferencia. Entonces, si yo digo acá A diferencia de B, A tiene el 2, 4 y 6. El B tiene el 4, 5 y 6. Entonces, ¿qué valores están en A y no están en B? Eso significa.
se conectó, ¿no? No sé si se habrá conectado. Entonces, eso quiere decir que yo tengo acá el valor que está en A y no está en B es el 2. ¿Ya? Entonces esto, acordémonos de todo esto. La intersección es los valores comunes que tienen. Esto es la teoría de conjuntos que ustedes han llevado en cálculo 1, esto, ¿no? Entonces, la intersección es los valores que están, los elementos que están en el suceso A y que están en el suceso B. Los que se repiten o los valores comunes, eso es. Ahora, A y B puede que yo quiera hacer una intersección de dos sucesos, pero que sean incompatibles, sean sucesos incompatibles. Esto quiere decir que no haya elementos en común en los conjuntos. Entonces, cuando eso sucede, es cero, digamos, o el conjunto es vacío, no tiene ninguna probabilidad, la probabilidad es cero, ¿no? Esa es la intersección. La unión se compone de todos los elementos que están en A y en B, ¿no? Y la diferencia de suceso es la diferencia es los elementos que están en el suceso A y que no están en B. Entonces acá, eso es. A ver, ejemplo. Vamos a hacer esto, a ver. Con el lanzamiento de un dado, considere los sucesos. Vamos a hacerlo eso. Entonces voy a decir lanzamiento de un dado. El experimento aleatorio. El experimento es, ¿qué cosa? Lanzar un dado. Una vez, ¿no? Lanzar un dado. Ese es el primero. Ahora tenemos los sucesos. Ya les dije que acá en los ejemplos estábamos poniendo letras A, B, pero podemos poner X, Y, Z, digamos, ¿no? Entonces, el A va a ser el suceso obtener un número par. El B, esto ya volvemos a hacer, obtener un número impar. Y el C, un número mayor que 4. Bueno, es lo que hemos hecho, ¿no? Obtener, estos son sucesos, un número mayor que 4. Ahora, si yo pongo los elementos por los que está formado este suceso, pongo acá el número par es 2, 4, 6. El número impar es 1, 3, 5. Y obtener un número mayor que 4, el C, sería 5 y 6. Entonces, acá hagamos las operaciones. Si yo digo A intersección B, A intersección B, ¿qué significa? Lo voy a anotar. Significa todo
los elementos que están en el suceso A y también en el suceso B. Eso significa. O sea, no es la suma, podemos decir todos los elementos que están en el suceso A y B, pongámosle directamente. No es la unión, digamos. Pucha. Y B, que vamos a poner y B directo. Entonces, si yo elijo los elementos, busco A dice 2, 4, 6 y B 1, 3 y 5. ¿Qué elementos tengo? Ninguno. ¿Qué elementos tengo? Conjunto vacío, ingeniero, no tengo nada en común. No, Exacto. no tiene nada en común, ingeniero. Bueno, entonces esto es acá, estamos redundando, pero es conjunto vacío. Entonces es un suceso imposible, digamos. Ya. Luego, si digo, ya este es uno. A intersección C ¿cuál sería? Anotémoslo, tal vez alguno ya. 6. Exacto, el 6. Voy a anotarlo, sí, eso. Todos los elementos que están en A y en C, los elementos comunes, digamos. Entonces tenemos acá que A intersección C es igual 2, 4, 6, y aquí tengo el 5 y el 6, entonces estaría formado por el 6. Luego, si digo A unión B, A unión B A tiene 2, 4, 6 y B 1, 3, 5. ¿Cuál sería el resultado de esto? Todos los elementos de A y B. Todo lo del... Entonces Mira, sería me desconcentré. 2, 4, 6, Oye, 1, 3, Antonio, 5. 2, 4, 6, 1, 3, 5. Y esto es igual al espacio muestral, que sería, ¿dónde está acá? De lanzar un dado. Bueno, acá no lo anoté, pero el espacio muestral, ¿dónde está aquí? Estoy buscando acá lo voy a poner. Esto es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ese es el espacio muestral, el alfa 12. ¿Está bien?
Luego tenemos A complemento. ¿Cuál sería el A complemento? ¿Qué valores sería lo contrario de A? ¿Qué valores no están en A, digamos? Es el 1, el 2, el 1, el 3 y el 5. ¿No ves? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Sí, Sí, ingeniero. ingeniero. Ya. Entonces, y esto es igual al B, porque el B es 1, 3 y 5. Y si hago el B complemento, esto es el 2, 4, 6. El B complemento es lo contrario a B, digamos. Y este 2, 4, 6 es el A. O sea, da la casualidad que sea eso, ¿no? Y si digo la diferencia de B con el suceso, del suceso B con el suceso C, ¿cuál sería? Recordemos, le voy a anotar esto, todos los elementos que están en B y no en C. Entonces, esto aquí sería igual. B diferencia de C, ¿cuánto es? B está 2, 4, 6 y C es 5 y 6. ¿Qué elementos están en A? Digo, no, perdón, B y C. Es B y C, ¿no? B es 1, 3, 5 y el C es 5 y 6. Entonces, ¿cuál sería, por qué estaría formado el suceso B diferencia C? ¿Por cuál 1, 3. estaría? Muy 1, bien. 3. 1, 3. Muy bien, eso es. Entonces, 1,3. Ahí está. Ahora, acá el complemento de la unión, aquí hay unas leyes que hay que saber. Que el complemento de la unión de dos sucesos es la intersección entre los complementos de esos sucesos. Ya, el complemento, por ejemplo, bueno, acá A unión B, el, el complemento sería vacío porque están todos, ¿no? Pero si yo digo, digamos, si digo, para hacer este ejemplo de acá, A unión B, el complemento de A unión B, primero encuentro, a ver, para hacer el ejemplo yo voy a decir A unión C, y esto voy a pillar su complemento. Primero encuentro A unión C, entonces digo, voy a hacer una línea acá, y voy a recordar que el suceso A está por el 2, 4 y 6. El suceso B está por el 1, 3 y 5. Y el suceso C tiene 5 y 6, creo que es.
5 y 6 ya. Y 6. Si yo digo A unión C, esto está el 2, el 4, el 6 y del C viene el 5, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien, jóvenes, hasta ahí? Sí. Ahora, si yo digo el complemento de A unión C, ¿cuál sería? Pero lo contrario de A 3. sería 1, 3. Entonces dice aquí la teoría que el complemento de A unión C es igual a la intersección del suceso A complemento con el suceso B complemento. A ver, probémoslo. Vamos a hacer acá. Entonces dice, nosotros hemos encontrado que el complemento de A unión C es 1 y 3. Entonces dice, la teoría dice que el complemento de A unión C complemento es igual a A complemento intersección B complemento. Entonces primero digo, ¿cuál es el A complemento? ¿Por qué elemento está compuesto este suceso? El A está por todo lo que no está en A, ¿no? Acá voy a poner de nuevo el espacio muestral, es 1, 3, 2, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, si A es 2, 4, 6, el A complemento es todo lo que no está en A, que es 1, 3 y 5. Acá me confundió es C, no es B. O sea, la fórmula dice con B, pero no lo... Entonces, el C complemento, ¿cuál sería? A ver, díganme ustedes, jóvenes, para saber si están atendiendo o no. El C tiene el 5 y el 6. ¿Cuál sería su complemento? El 1, 2, 3 y 4. El 1, 2, 3 y 3 y 4. 4. Bien, eso es. Entonces dice que el A complemento intersección C complemento, ¿cuál es? El 1, 3. Muy bien, el 1 y el 3. Entonces se cumple la teoría, lo que dice acá, que el complemento de la unión de dos sucesos es la intersección entre los complementos de esos sucesos. Acá hemos demostrado eso, que el complemento de la unión de A unión C complemento es igual al A complemento intersección C complemento. ¿Ya? Entonces está demostrado. Y por otro lado, la segunda dice, el complemento de la intersección de dos sucesos es la unión entre los complementos de esos sucesos. Entonces, A intersección B complemento es igual a A complemento
unión B complemento. Hagámoslo a ver acá. Dice que, la teoría dice que A intersección B complemento es igual a A complemento unión B complemento. Nosotros estamos con el ejemplo de A y C porque con el B va a salir el conjunto vacío. Entonces, con esta teoría, yo voy a decir, voy a tomar el ejemplo, los sucesos A y C para el ejemplo. Entonces digo, acá, A primero, intersección C. Esto, ¿a qué es igual? ¿Por qué elementos estarían compuestos A intersección C? ¿Por qué elemento estaría formado el A intersección C primero? A tiene 2, 4, 6. Y C tiene 5 y 6. Entonces, el A intersección C, ¿cuál sería? 6. 6. Ok. Muy bien. Eso, 6. Ahora, el A intersección C complemento, entonces es todo lo que no está dentro de ese conjunto. Y lo que no está es el 1, 3, 4, 1, los 5 serían, menos el 6. Entonces estaría acá el 1, el 2, el 3, 4 y 5. ¿Están de acuerdo? Sí. Ya. Ahora dice que esto es igual al A complemento unión B complemento. Acá ya lo tengo ya. El A complemento es 1, 3, 5 y el C complemento sería 1, 2, 3, 4. Entonces, yo digo, A complemento unión B complemento, esto es igual. Decimos que todos los valores que están en A complemento que está aquí, que es este de acá arriba, esto, entonces yo digo 1, 3, 1, 3, 5 y los que están en B, que en este estoy tomando, no nos confundamos por el B, acá yo ya me estoy confundiendo, yo tengo que poner C para el ejemplo ya, C complemento. Entonces A complemento es 1, 3 y 5 y el C es 1, 2, 3 y 4. Entonces ya está el 3, piqueo de acá el 3, saco, ya está el 1, entonces me falta el 2 y el 4, el 2,4. Entonces ordenando el A complemento unión C complemento, esto es igual a 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces se cumple con esto. ¿Está bien? ¿Está claro esto, jóvenes? ¿O está complicado? Está fácil, Inge. Bien, eso, me gusta. Ingeniero, Entonces, entonces en vez de B es C, ¿no?
Claro, es que la fórmula la realizan como ejemplo, pero el A puede venir X y unión Y, digamos, pero se va a repetir la fórmula. Yo podría haber usado acá, podría decir, a ver, acá voy a hacer otra raya. Podría decir el lanzamiento de dado donde sea X, podría decir obtener un número primo. Listo. Yo estoy definiendo y podría decir Y que sea obtener un número mayor o igual a 5, digamos. Entonces, si yo digo que mi espacio muestral de lanzamiento de un dado, voy a repetir acá 1, 2, 3, 4, 5 y 6, entonces X va a estar formada, este suceso X va a estar formada un número primo, el 1, el 2, el 3 y el 5. Ese es el número primo. Y Y va a estar mayor o igual a 5, entonces entra el 5 y el 6. Mayor o igual. Entonces, si yo hago X o acá, digamos, A unión B complemento X unión B, pero yo quiero, pucha, perdón, X unión Y complemento, esto me va a decir, siguiendo la fórmula, ya es X complemento intersección Y complemento. Estoy cambiando, es una forma de representar de manera general. Entonces, para hacer eso, yo voy a encontrar el X complemento. ¿De qué está formado? Acá dice 1, 2, 3, 5. Aquí falta el 4 y el 6. Bien. Y el Y complemento es el 5 y 6. Esto está formado por el 1, el 2, el 3 o el 4. Entonces, todo esto me da que la intersección X, intersección, o aquí mismo vamos a hacerlo acá abajo. Entonces yo digo X complemento, intersección Y complemento. Esto sería igual. Ponemos a todos los valores que se repiten en ambos, digamos. Entonces el único que se repite en ambos en la intersección es el 4. No hay más. Entonces eso está formado por el 4. Entonces, en otras palabras, la fórmula se las representa de manera general, pero luego yo si a los sucesos les pongo otros valores, lo único que hago, tomo como ejemplo la fórmula y las reemplazo por las variables que yo estoy utilizando, ¿ya? Ahora, con todo esto, nosotros podemos decir qué es una probabilidad, digamos. Lo que hemos visto, yo he querido reforzar esto porque si no lo tenemos claro, más adelante nos vamos a complicar. Entonces, sabiendo ya que un experimento aleatorio es un fenómeno
o suceso en el que yo conozco los posibles resultados, pero tengo incertidumbre de qué va a salir, sabiendo eso, que eso es un experimento aleatorio, y sabiendo que el espacio muestral es la cantidad de posibles resultados que puede tener ese experimento aleatorio, que yo de antemano yo sé, ese es el espacio muestral, y sabiendo que hay espacios muestrales infinitos, numerables, discretos y continuos, después decimos que un suceso es un subconjunto de ese espacio muestral, ¿ya? Entonces, con eso ya podemos decir que la probabilidad podemos definir como una medida de confianza que tenemos a que un suceso ocurra cuando se realice un experimento aleatorio. Entonces, la probabilidad es como que es un valor que está entre 0 y 1, la probabilidad, y que mientras más alta sea esa probabilidad o mientras más cercana a una son, es más probable que ocurra, digamos, eso. ¿Está bien? Si nosotros decimos, hay la probabilidad de un 99% de que mañana se arregle el problema de la U, si dice el 99%, entonces nosotros vamos a esperar con seguridad, con cierta seguridad, que sí se va a solucionar. Pero si decimos del 50, entonces mientras más bajo sea, menos vamos a esperar de que ocurra. Entonces, esa es la probabilidad, es una medida de confianza de que que ocurra un suceso cuando se realice un experimento aleatorio. Ahora, hay enfoques de probabilidad que debemos mencionar, como la probabilidad clásica o regla de Laplace, que la probabilidad clásica considera en el que los sucesos elementales de un experimento aleatorio son equiprobables. Equiprobable significa, o viene de equidad también, significa que tienen la misma posibilidad de que ocurra, digamos. Por ejemplo, yo les digo, cuando uno lanza un dado, acá es más probable que salga un 1 que un 6, digamos, o que salga un 4 y 6, o un 4 y 5 y 2. No hay eso, no, o sea, no, uno no puede decir, es más probable que salga, a no ser que el dado esté cargado, digamos, ¿no? O esté manipulado para que salga. Pero la probabilidad clásica o la regla de Laplace dice que todos los elementos de un experimento aleatorio, los sucesos elementales, tienen la probabilidad de salir en un resultado. Entonces recordemos que un suceso elemental se refiere a cada elemento del espacio muestral por sí solo. Entonces, cuando uno dice un suceso elemental, se está refiriendo a cada elemento del espacio. Entonces, la fórmula es el número de casos favorables para ese suceso que tiene una cantidad n de elementos de ese suceso,
dividido entre el número de casos probables entre el espacio muestral. Si yo digo, por ejemplo, si vuelvo acá, ¿qué quiere decir esto? Si yo tomo como ejemplo obtener un número par de lanzamiento de un dado, ¿qué significa esto? Si yo digo que A es igual a obtener un número par en el lanzamiento de un dado y mi espacio muestral es 1, 2, 3, 4, 5 y 6, entonces el NA, que así lo muestra ya, va a ser igual a 2, 4, 6. Entonces, la regla clásica de la probabilidad dice, el enfoque clásico dice que la probabilidad de un suceso A en un experimento aleatorio es igual al número de casos favorables dividido entre el número de casos probables. Esto, resumiendo en esta fórmula, vamos a decir que esto es igual al n sub a dividido entre el n del espacio muestral. Entonces, el n sub a, ¿cuánto hay? 1, 2, 3. Entonces digo 3 sobre la cantidad del espacio muestral, que son 6. Entonces, esto es 1/2. Entonces, la probabilidad de que sacar un número par en el lanzamiento de un dado es del 0,50%. Del 0,50, no por ciento. O lo que esto es igual, podríamos decir que es igual al 50%. Ahí está. Eso me dice la probabilidad clásica, que yo solamente divido los números de casos favorables dividido entre la cantidad total de los casos probables. Ahora, el enfoque frecuentista dice, y ustedes pueden hacer el experimento en sus casas, que si yo repito un experimento muchas veces, significa que la frecuencia con lo que ocurriría el suceso A va a converger a su probabilidad. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago, por ejemplo, agarro un dado y voy anotándola y digo obtener un número par, acá me dice que es del 50%. Entonces yo voy anotando, tiro un dado y si salió un número par, anoto en un cuadrito, salió 1, digamos. En la primera tirada, de ahí en la segunda vuelvo a anotar. Y si hago muchas veces y sumo las veces que salió un número par dividido entre la cantidad total de tiros que hice, seguramente se va a acercar o va a tender al 50%, eso significa. ¿Me entienden? Ese es el enfoque frecuentista. Que en la medida que uno hace el experimento muchas veces, su probabilidad se va a acercar. O sea, el suceso de que ocurra ese suceso se va a acercar a la probabilidad. Va a converger, va a tender a la probabilidad.
¿Me entienden? Sí. Luego hay el otro enfoque que es la probabilidad subjetiva, que eso depende de la información que nosotros dispongamos para... Subjetiva significa que yo hago una opinión personal en base a cierta información que manejo. Por ejemplo, si hablamos de probabilidades, tal vez ustedes tengan más certeza de que si se va a arreglar el problema o no que yo, porque yo no estoy todo el tiempo en la universidad, yo voy, salgo del trabajo y voy allá. No es mi tiempo completo, no está, ya está acá en mi trabajo. Un ejemplo les digo, por ahí ustedes dicen, si manejamos con probabilidades, por ahí de mí es más alta que la de ustedes la posibilidad que se solucione. O por ejemplo, si jugara Argentina-Brasil, Argentina-Bolivia, digamos, ¿quién cree que probablemente gane el partido? O sea, vamos a decir, va a ganar Argentina, porque manejamos información sobre ese equipo. Sabemos cuántos partidos ha ganado, ha sido campeón del mundo, Bolivia no ha ganado nada nunca, ha sido subcampeona de América en el 95, 97, no me acuerdo en qué año. Pero esa es la probabilidad, es un grado de creencia o certeza de que ocurra un suceso, pero está condicionada a la información que uno maneja, por eso es que... Y muchas veces les cuento que en las empresas a veces toman decisiones bajo probabilidad subjetiva, bajo el buen tino, bajo la confianza de que tienen las personas de que algo va a ocurrir, o bajo la experiencia también de las personas. A veces, por ejemplo, lo normal cuando una empresa saca un producto al mercado es que haga un estudio de mercado. No sé, a ver, que digan, voy a sacar lo que hace Sofía, por ejemplo. ¿Cómo Sofía, los pollos, esta empresa de alimentos, saca ya, no sé, productos listos para cocinarlos, ya preparados, pero ¿cómo sabe qué voy a sacar, digamos? Seguramente hace un estudio de mercado. Ahí se manejan muchas probabilidades, mucha estadística, o para abrir una nueva tienda o una nueva oficina, tal vez hace una investigación y cuál será la probabilidad de que me vaya bien, digamos, por ahí. No hice todos los estudios y me basé solo en una probabilidad subjetiva de que, no sé, pues los hipermaxi, por ejemplo, donde abren un supermercado, se llena la gente. Entonces, me parece que hacen un buen estudio y eligen bien, y la probabilidad de que tengan éxito es alta, digamos. Pero pienso que en muchas de esas decisiones actúan sobre probabilidad subjetiva, sobre creencia de que sí va a ocurrir algo, sobre la confianza. Nosotros mismos tomamos decisiones a veces en base a nuestra confianza, confiando en nuestra suerte, ¿no? No retiré la materia porque me va a ir bien, por ejemplo. Ya. Entonces, ahora, hay unos axiomas de la probabilidad. Los axiomas
¿Qué vendría a ser un axioma? ¿Qué entienden ustedes por axioma, por esa palabra axioma? Sí, vamos a entrar a ver a la Real Academia Española, la RAE. Ahí yo les recomiendo que si no saben alguna o están leyendo algún concepto, es mejor saber buscar primero qué significa la palabra. Dice proposición tan clara y evidente que se admite sin demostración. Esta sería la definición que se ajusta a lo que estamos nosotros estudiando. Cada uno de los principios indemostrables sobre lo que es, los que por medio de un razonamiento deductivo se construye una teoría. Eso también podría ajustar. Esto es en matemáticas, ¿no? Entonces decimos que los axiomas son como, podríamos decir, como requisitos o como algo que en la definición se tiene que cumplir, digamos. O acá, como dice la definición, cada uno de los principios indemostrables. Es decir, yo no necesito demostrar cada vez, o en su momento seguro lo han demostrado los que han estudiado esto, pero mediante el razonamiento deductivo yo voy a asumir algo, digamos. Entonces, se dice que la probabilidad es una función. Es una función porque tiene valores y se obtiene algún resultado, digamos, ¿no? Entonces, existen ciertos axiomas que se deben cumplir para decir que esa función es una probabilidad. Es un poco medio que se emborracha uno acá, pero son como preposiciones que se deben cumplir, digamos. Entonces decimos que sea la F la función de probabilidad, que sea una colección de los sucesos de un espacio muestral. ¿Ya? Entonces la probabilidad de una función va a estar en el rango entre 0 y 1, quiere decir eso. Y cada probabilidad se va a asignar a un suceso A, cualquiera, que pertenece a esa función. Y que ese suceso o ese número que se asigne como probabilidad debe cumplir lo siguiente, que la probabilidad tiene que ser mayor o igual a 0, no hay probabilidad negativa. Que la suma de las probabilidades de todo el espacio muestral va a ser igual a 1. Es como decir, al lanzar un dado va a salir un número, digamos. Eso es evidente. Entonces la probabilidad de eso es igual a 1. Y acá hay una definición de que la probabilidad de la unión de sucesos incompatibles, si A y B son incompatibles, entonces decimos, acá me faltó algo para esta fórmula, menos la intersección es acá. Acá esta vez. Ah, ya. Está bien. Entonces, que la probabilidad de la unión de dos sucesos incompatibles es a la probabilidad de A más la probabilidad de B.
Eso quiere decir, por ejemplo, a ver, si yo tengo en el lanzamiento de un dado, si pongo, voy a poner acá. Voy a decir el A, ponemos 2 y 4. No lo tengo. Voy a borrar esto. Y ahí. Entonces, acá diría esto, que si yo tengo el suceso A, 2 y 4, y el suceso B, que son 3 y 5, entonces yo diría que la probabilidad de la unión de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Eso me quiere decir esto. Entonces yo digo que esto es igual. Acá tengo mi espacio muestral del lanzamiento de un dado. Entonces, la probabilidad de A es 2 sobre la cantidad de elementos que tiene el espacio muestral sobre 6, más la probabilidad de B, que también es 2 sobre 6, ¿no? Entonces, esto va a ser 4 sextos o 2 tercios al final. Eso me quiere decir esta definición. Acá tengo 3, 5, divido entre la cantidad de elementos, y en el A tengo 2 y 4 y divido. Yo agarré así al azar 2 sucesos que no dije qué es nada, solo puse nomás para hacer el ejemplo. Entonces, la probabilidad del complementario, ¿qué quiere decir esto? Bueno, no podía yo poner la C arriba. Esto quiere decir la probabilidad de A, C complemento es igual a 1 menos la probabilidad de A. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, esto quiere decir que si yo tengo, seguimos con el ejemplo del dado, y digo que sea el suceso A de obtener un número par. Bueno, acá es que no voy a poner, me va a salir el 50% y por ahí se van a confundir. Voy a borrar. Entonces voy a decir A, obtener un número primo. Y tenemos que
el espacio muestral de lanzamiento es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, la probabilidad, el A está formado por el 1, el 2, el 3 y el 5. Ese es el número primo. Entonces, si yo digo la probabilidad de A, esto es igual 1, 2, 3, 4 elementos dividido entre 6. Entonces digo 4 dividido entre 6, esto es 2 tercios. Listo. Ahora, la probabilidad de complemento de A significa todo lo que no está en A. Eso quiere decir el complemento. O simplemente puedo decir que 1 menos la probabilidad de A, 2 tercios. Entonces, esto me va a dar como resultado 3, va a dar 1 tercio esto, ¿no? 3 por 1, 3, 1 tercio. Ese sería el complemento. ¿Está bien? Ya no necesito calcular el complemento de A. Puedo calcularlo de otra forma. ¿Cómo calcularía? Acá A complemento es los valores que no están en A. Y entonces acá es 1, 2, 3, 5. Es el 4 y el 6. Y si yo digo la probabilidad de A complemento, tengo 1, 2. 2 sobre 6. Entonces esto de acá es 1 tercio, que me da el mismo resultado haciendo la resta, digamos. Entonces la probabilidad de un conjunto vacío es 0, es decir, no existe. Esas son las consecuencias. Ahora, si A es un subconjunto de B, si el suceso A es un subconjunto de B, entonces la probabilidad de A va a ser menor o igual a la probabilidad de B. Al suceso, ¿no? Y si yo tengo un suceso con elementos, si tengo un suceso A con todos sus elementos, la probabilidad de A va a ser la sumatoria de todas esas probabilidades. ¿Está bien? Y acá tenemos el cálculo para la probabilidad de A unión B. ¿Cómo se debe hacer? Esto lo vamos a ver con un ejercicio para no confundir. Bueno, acá estamos puse algunos ejemplos. ¿Qué horas son ahorita? Ya cuando vayamos a clases presenciales, vamos a hacer puros ejercicios, ya no vamos a ver nada de estas teorías, vamos a recordar nomás. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de los sucesos elementales al lanzar un dado? Es 1 sobre 6. Es decir, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuál es la probabilidad de sacar un 3, por ejemplo? El 3 está una sola vez
entonces divido entre 6. La probabilidad de sacar un 4 es 1 sobre 6, igual porque el 4 está una vez. La probabilidad de sacar un 5 es 1 sobre 6. Y así. Esa es la probabilidad de los sucesos elementales, dividir cada elemento entre el total del espacio muestral. La probabilidad de que salga un número par entonces tengo el suceso, está compuesto por el 2, el 4, el 6. Y esto puedo decir la probabilidad de 2 más la probabilidad de 4 más la probabilidad de 6. Eso quiere decir esta definición de acá, que es la sumatoria de las probabilidades, o bien es dividir la cantidad. Esto es lo mismo, la probabilidad de A es lo mismo, como dice la teoría clásica de la probabilidad, o la de Laplace, dice, que es la cantidad de elementos de A dividido entre la cantidad de elementos de todo el espacio muestral. Esto es 3 dividido entre 6. Y esto es 1/2. Es lo mismo. Acá está calculando para cada uno, está siguiendo esta definición de acá. La probabilidad de A va a ser la sumatoria de las probabilidades de cada suceso elemental, digamos, que es cada elemento. Eso. ¿Está bien, jóvenes? Creo que dejamos acá, ¿no? Porque si no ya no vamos a seguir confundiendo. Despierten. Está bien, ingeniero. Ok, ingeniero. Ya, bueno, sobre sus notas, tengo un problema. Hay alguien que está portando mal acá, porque yo las llevé al trabajo para terminar de corregir. Al mediodía me puse a corregir y me olvidé al traerlas ahora que vine en la noche. Entonces, mañana temprano la subo. Está bien, ingeniero. Pero valga la pena que me agrada que hayan conectado todo. Ya. Entonces, así, voy a subirles ahora la teoría porque deben ir repasando, jóvenes. ¿Ya? ¿Cuánto de porcentaje de buena nota, ingeniero? Hay casi todas están con buenas notas, esa misma. Imagínate, ya estoy preocupado. Hay ejercicios que no lo estoy haciendo valer porque es como si hubieran hecho con la calculadora y han puesto el resultado nomás, y la idea es que, o sea, le estoy haciendo valer, pero no toda la nota completa, porque, por ejemplo, para calcular la media, digamos, pusieron, como estaban con calculadora, varios han puesto el resultado, ya, o sea, tampoco esa es la idea. ¿Está bien? Mañana entonces, jóvenes. Que descansen. Hasta luego, ingeniero. Chao. Hasta luego, ingeniero. Chao. Hasta luego, Chao, chao. ingeniero.